Y hoy tenemos con nosotros una entrevista importante, Raúl Hernández, quien es economista y viene a hablar en nombre de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, la ADAF. Un tema que siempre le interesa a la gente. Sí, a propósito del tema que está en el tapete hace mucho tiempo en la República Dominicana, que tiene que ver con el reclamo que hace un sector minoritario y poco significativo en la República Dominicana, porque imagínate, lo encabeza Pedro Botello, que es el de devolución, la necesidad que tienen alguna gente de que se le devuelvan sus fondos de pensiones en un mínimo de un 30%. Entonces, vamos a hablar de esto y sobre todo vamos a hablar del proceso simplificado para acceder a los fondos de personas de afiliados que ya fallecieron. Muy buenos días, Raúl, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Alberto, buenos días, Wilkin, muchísimas gracias por la invitación y aquí presto a poder responder su pregunta y poder hablarle sobre ¿Qué daño causaría sobre el fondo de pensión en su conjunto la devolución de un 30% de los recursos que tienen ahorrados los trabajadores? Mira, yo creo que los principales daños se estarían realizando sobre la economía dominicana y sobre los propios afiliados, porque a nivel económico, la entrada del 30% del patrimonio de los fondos de pensiones como liquidez a la economía. Piensa que estamos hablando de, los fondos administran hoy, la última cifra oficial, julio, 707 mil millones de pesos en beneficio de 4.2 millones de afiliados. Entrar 30% de estos recursos por encima de 210 mil millones de pesos en un momento como este en el cual la actividad económica se está poniendo en forma y la inflación está hoy en día acumulada en 7.9%, es literalmente echarle gasolina a un proceso de precios altos que está viviendo la economía. Crearía por un lado, una presión fuerte sobre los precios. Sobre los precios, probablemente sobre el tipo de cambio que ha estado estable en el último año. Entonces, por un lado, el acceder a los fondos también va a tener sus retos, porque esos fondos, para generar la rentabilidad que se ha estado generando con ellos, que para que sepan, es la mejor de todos los sistemas de Latinoamérica en los últimos 10 años, ganándole a la inflación y en promedio 7.5% rentabilidad adicional consistentemente en los últimos 10 años, eso también está invertido. Vender todos los títulos que se necesitan vender para sacar 210 mil millones de pesos en efectivo y devolverlos, generaría una situación también con el valor de todos los títulos. Porque es otra cosa que la gente no ¿Cómo se rentabiliza? Invirtiendo. Tomar esos títulos, venderlos, convertirlos en efectivo. Entonces también todos los otros tenedores de todos los títulos, uno mismo también, lo que queda en el mismo sistema se afecta, porque por oferta y demanda yo vendo una cantidad importante de títulos y ¿qué pasa cuando tengo exceso de oferta? Los precios se presionan para abajo. Claro. Entonces, perfecto, es un primer impacto. Los precios de lo que yo salgo a comprar cuando lleguen estos recursos se dispararían hacia arriba, un segundo impacto. O si me quiero defender con este volumen importante de liquidez en la economía, saliendo a comprar dólares, un tercer impacto. Sería negativo en este sentido para las personas acceder a este 30. Un segundo castigo importante que uno se hace, pero no lo ve hoy, es que esto no es un ahorro precautorio. Estamos dándole con una respuesta de a lo largo de toda la vida para defender una situación que entendemos todos es la más fuerte que ha vivido la sociedad contemporánea, que ha sido la pandemia, el impacto económico que ha traído, pero estamos afectando todos los ingresos de la vejez. Lo ideal ahí es que sea una respuesta puntual y fuerte de corto plazo, la que se le dé a enfrentar un choque negativo de corto plazo. Y ahí lo ideal no es que se responda con los fondos de los ahorrantes, sobre todo estos fondos que son los que generan las pensiones de largo plazo, sino que sea un apoyo transitorio también, preferiblemente del gobierno. Entonces, ¿qué diferencia tendría el proceso el que nos están demandando con el que se ha dado en Chile? Que ha tenido los trabajadores han tenido posibilidad de hacer 2 retiros de 10%, ¿verdad? Sí, inclusive hay varios reclamos más, pero sí, son 2 retiros que se han hecho. Yo veía al economista Jaime Aristés Puder decir que ya de inicio en Chile los trabajadores que habían accedido a ese retiro, que habían dispuesto ese retiro de esos fondos, ya no podrán pensionarse a los 65 años ni siquiera. Esto acaba de sacarle 20% de recursos acumulados y no solo eso, algunos estudios comienzan a enseñarte que el impacto sobre aquellos que estaban ya más cerca de fecha de retiro es hasta un 40% menos en su pensión, porque la pensión se financia con lo que se tiene acumulado. No solo eso, hay muchas cosas que se van a ver en el tiempo, pero Chile tiene
tuvo una gran ventaja para enfrentar esta situación tan calamitosa, que es que porque este sistema ya tiene tanto tiempo, más de 40% de las inversiones de Chile estaban fuera del país. Ay, todavía por ahí hay Y fue cosas. mucho más fácil vender títulos en el extranjero y llevar los recursos para Chile, pero aquí vamos a tener que vender títulos en el mercado, completamente el mercado dominicano, un mercado más pequeño, con menos liquidez, menos profundidad, para que estos compradores se volteen y vendan de manera sustancial los títulos. Por eso en esa parte es muy distinto Chile de Dominicana, y muchas cosas se van a ver en el tiempo. Es temprano para leer, pero comienzan a enseñarse las evidencias de lo que parece ser un fenómeno inflacionario ascendente que va a presentar Chile producto de este exceso de liquidez en la economía. Entonces eso se va a ir viendo en el tiempo. El proceso simplificado siempre ha sido una preocupación para el que se le ha muerto a alguien que había estado afiliado en el fondo de pensiones, acceder a esos recursos como establece la ley, en los procesos en que establece la ley 8701. ¿Qué ha pasado? ¿Hay algún cambio? Porque impuestos internos siempre, este tema del acto sucesoral era como el que más, es el que más problema da para poder completar esos procesos. Mira, esto es una parte vital para nosotros como ADAF, porque nosotros trabajamos para el afiliado que aporta en este país. Y por ello, cada vez que hemos visto espacio para proponer mejoras, como este caso, el proceso simplificado de acceso a beneficios, lo hemos hecho de una manera proactiva. Y este caso, para que ustedes sepan, arranca en diciembre 2020, cuando en ADAF proponemos una simplificación del proceso para que se permita a los que acceden a los que tienen acceso a herencia porque sus afiliados fallecieron, puedan hacerlo sin pagar, pero sin que tengan el requisito del formulario que presente el pago de impuestos por la sucesión. Entonces se presenta en diciembre y en marzo se ve con buenos ojos y se aprueba por el Consejo Nacional de la Seguridad Social y la Superintendencia de Pensiones, que son los órganos reguladores de la Seguridad Social y el sistema de pensiones respectivamente. ¿Qué permite esto? Que ya a partir de marzo los beneficiarios de afiliados que han fallecido en el sistema puedan hacer su proceso sin la necesidad de pagar los impuestos en impuestos internos. Es un trámite importantísimo y ha permitido que, para que ustedes vean el impacto que esto tiene rápido en pro de los afiliados del sistema o sus familiares, ya se han entregado entre abril y junio de este año 407 millones de pesos. O sea, que esto te evidencia que había una cantidad de solicitudes en trámite que con esto pudieron acelerarse. ¿Esos recursos se entregan en su totalidad o se entregan en cuotas? Entonces, las pensiones, hay distintas modalidades para acceder a pensiones. Hay pensiones por vejez, pensión por sobrevivencia, lo estamos hablando, pensión por discapacidad, una pensión que se entrega por vejez anticipada y una pensión que se entrega por cesantía en edad avanzada. Recuerde que por definición, por construcción, ¿qué busca este sistema? Sustituirte tus salarios de edad productiva por una pensión. Entonces este sistema está constituido para transformar ahorros que se van acumulando mensualmente, se van invirtiendo, van creciendo, cerca del 50% al momento del retiro de lo que uno tiene acumulado es por el producto de las inversiones, lo que uno hace en ADAF a través de las AFP, que es invertir estos recursos, 50% que se acumula es por rentabilidad, y al final, por eso es que se suele pagar mensualmente, porque te sustituye un sueldo en este momento, vamos a decir, del afiliado que estaba aportando en el sistema, en este momento entonces, a los beneficiarios que van a ser su cónyuge, sus hijos, mientras sean menores de edad, hasta los 18 años, o si estudian y estaban estudiando en el momento de haber fallecido el afiliado, hasta los 21 años en caso de permanecer solteros. Pero sí se paga en periodicidad mensual. Pero a veces hay un retiro total también. Sí, en ciertas condiciones, por ejemplo, estamos hablando con lo de ingreso tardío, cuando aquellas personas que ingresaron al sistema con 45 años o más, sí pueden hacer un acercamiento a su AFP y solicitar que se le devuelva la totalidad de sus recursos. Se devuelve todo. Sí, también, sí. También se devuelve todo cuando el afiliado es joven, muere en un accidente de tránsito, por ejemplo, un joven ya tiene un monto acumulado, no tuvo hijos, los padres o los hermanos pueden hacer retiro total. ¿Y de cuánto son qué proporción del salario que yo devengaba, del último salario que yo devengaba, es lo que está resultando como pensión? Mira, eso es una pregunta interesantísima, porque
hay que hacer una precisión importante. Recuérdate que este sistema va tomando aportes de los trabajadores, contribuciones paralelas que hace el empleador y las va acumulando, invirtiendo a lo largo de toda tu vida. Tus aportes van reflejando, en este sentido, un salario promedio durante tu vida. ¿Lo dice el estado de cuenta? Que no Sí, completamente. El Estado siempre te va presentando los montos que se van aportando por periodo, la rentabilidad que se va a ir acumulando en ese periodo, el total que tú tienes distribuido en cuanto a aportes y rentabilidad. Te habla un poco sobre la evolución en el tiempo, dónde está invertido y te presenta las principales informaciones de los montos que se van alcanzando. ¿Cuál es el gran logro de este sistema en términos de inversión y convertir ahorro en pensión? Es la capacidad que tiene de multiplicarlo. Hay muchos estudios y uno de los retos es eso, de que hay muchas tasas de reemplazo dependiendo qué tan formal fue tu vida laboral, qué tan alto, qué tan rápido se materializó cualquier aumento de sueldo, y por eso el medir solo la pensión al momento final no es lo ideal, porque tú puedes tener tu vida entera aportando más un sueldo X, tener tus últimos 3 años un salto de sueldo, pero tu pensión refleja el promedio de tu vida. Entonces se debe comparar contra ese sueldo promedio. Entonces, ¿cuánto suele dar? Hay una infinidad de casos, porque va a depender mucho de esto. La formalidad en tu vida laboral, qué tan temprano o tarde en tu carrera se dieron los aumentos de sueldo, y también, vamos a decir, la misma evolución de las inversiones a lo largo del tiempo. ¿Qué sí es interesante? El potencial de tasa de reemplazo de convertir el sueldo promedio en pensión es alrededor de un 50%, si una persona tiene su vida entera aportando en el mercado formal. Entonces, hoy yo comencé a recibir mi pensión. ¿Por qué tiempo yo recibo esa pensión? ¿De por vida o hasta que se agote el fondo que yo tengo acumulado? No, uno tiene el acceso a los recursos, lo que se llama retiro programado. Uno tiene acceso a recursos, una pensión que se calcula con unas tablas de mortalidad, pero tú tienes pensiones que se calculan hasta los 110 años. Tú tienes prácticamente pensiones que van cubriéndote prácticamente toda tu edad adulta en el retiro, toda tu vejez se debe cubrir por las pensiones. Yo me vaya a retirar, yo me pongo de acuerdo con la AFP para decidir por qué tiempo yo quiero esa pensión. Más o menos puede ser así, si es que más lo entiendo. Hay otro, tiene que una de las preocupaciones de la gente justamente es eso. Si yo voy a recibir una pensión solo hasta que se agote, mientras perdure este fondo, claro, o si la voy a recibir de por vida. Mira, estos sistemas y muchas de estas cosas se van a desarrollar a medida que vamos acercándonos a la etapa ya de pensión, te permiten al momento de la vejez decidir entre lo que es un retiro programado, que es aquel donde te dan una pensión por una cantidad definida de años, y lo que es una renta vitalicia, donde de alguna manera se te quita este riesgo de longevidad y de que tú puedas, vamos a decir, sobrevivirle a tus recursos. Y tú tienes con eso garantizado, mientras vida tenga, un acceso a una pensión establecida. El afiliado en el momento de convertir su fondo de pensiones en una pensión. Se te dan las distintas alternativas, los diferentes cálculos y una decisión ya que debe tomar el afiliado. Exacto, si tú lo tomas de por vida, te tocan tanto mensual. Claro. Si lo quieres por 10 años, te tocan tanto. Y sucesivamente tú tienes la opción de decidir, mira, me voy con riesgo de longevidad, o me quito ese riesgo, mi familia es longeva, asumo mejor una tasa fija, me asumo una mensualidad fija, que puedo estar tranquilo en el largo plazo. Ese mismo fondo de pensión no se le puede, en lo que uno va a recibir mensual, no se le puede entonces quitar otro aporte para seguir aportando. Tú dices como un aporte voluntario adicional. Sí, no, me refiero a que... Sí. Mira, lo ideal y lo que se recomienda, recuerda que esto es un tema que se transforman. Aportes en pensión. Entonces aquí hay una máxima matemática, social, que se puede explotar de todas las dimensiones posibles. Mientras más temprano yo siembre, más tiempo se invierte y mayor es mi pensión. Entonces, mientras más uno pueda hacer aporte voluntario o eventualmente algún aporte complementario de quien lo haga también en nombre de un empleado, más voy a tener, más alta mi tasa de reemplazo, más alta mi pensión.
Entonces sí, mientras más uno pueda poner, mejores son las condiciones, porque uno lo que hace es un proceso de transformación, un múltiplo, 3, 4, 5 veces, dependiendo de los estudios, te salen múltiplos diferentes. Pero esa tasa de aporte es tasa de Raúl, ¿de reemplazo. cuánto es el monto ahora de los fondos que están pendientes por retiro, por fallecimiento? Porque veíamos que eran cifras considerables. No, es muy importante, y en ese sentido, miren, la página de ADAF, o sea, www.adafp.org.do, tiene el listado de todos los afiliados fallecidos al sistema. Es importante que las familias de los afiliados ingresen a la página, busquen la información y puedan acercarse a la AFP correspondiente para poder entonces comenzar el proceso de requerimiento de la pensión y poder contar lo antes posible con los beneficios que establece la Ley de la Seguridad Social. Había más de 8.000 millones de pesos, según informaba DAF hace qué sé yo. Mira, los beneficios, recuérdate, y tenemos no solo eso, tenemos 4.2 millones de afiliados hoy, y recuérdate que dentro de la totalidad de los beneficiarios que ya hemos tenido como sistema, estamos hablando de que superan los 207.000 personas. Toma 648 páginas. O sea que hay mucho por hacer ahí, y hoy de manera simplificada. Sí, de personas que fallecieron y que están disponibles sus fondos de pensiones. Claro, que es importante aquí también. Hay una parte que hemos logrado, que es la simplificación de los trámites para requerir la pensión. Hay otra parte, ahí nosotros como ADAF estamos muy en agradecimiento del Senado, porque el Senado hizo su parte. La Comisión Permanente de Seguridad Social, Trabajo y Pensiones de la Cámara del Senado conoció como urgencia en mayo de este año y aprobó en 2 lecturas consecutivas el proyecto de ley de que las pensiones por herencia de afiliados fallecidos en el sistema no paguen impuestos. En este momento, este proyecto de ley descansa en la Cámara de Diputados, donde deberá conocerse próximamente. Entonces, eso es una de las cosas en las cuales hemos estado trabajando, el acceso rápido. ¿Usted le contaba que el 10% de impuestos sobre No, el impuesto sucesoral es un 3% de la masa a heredar, pero es diferente cuando puedo tener acceso a la pensión para pagarlo, a tener que pagarlo para tener acceso a la pensión. Entonces, eso es algo que se ha facilitado con el proceso simplificado, pero tenemos que recordar algo. En este caso, la masa sucesoral viene siendo el mismo fondo. Los fondos de pensiones, claro. Entonces ya tú tienes la capacidad de pasarlo a los beneficiarios, comiencen a calculársele y a ya tener como un derecho las pensiones que le corresponden por sobrevivencia al cónyuge y a los hijos, y entonces ya independientemente hacer el proceso con impuestos internos. Porque ¿qué es lo clave acá? Esto es un proceso, esto es un sistema que está en base a una ley y a distintos reglamentos. Las cosas no se hacen porque deseo, no deseo, quiero apoyar o no. Aquí hay que cumplir con una serie de trámites y requerimientos. Y por eso el acceso a los beneficios, en particular que estamos conversando acá, se hace cumpliendo con requerimientos de documentos del fallecido, documentos de la cónyuge o del cónyuge, según corresponda, documentos de la relación y de los hijos, que deben ser debidamente formalizados ante el gobierno y presentados para poder así crear el expediente y requerir de manera rápida la pensión. Una última idea. ¿Ya no tiene que ir a DGI? No, es un proceso independiente. Ahora, estos son ahora documentos para requerir la pensión independientemente del pago de impuestos, pero todavía no está eximido, no está exento de ese pago, lo que no necesita pagarlo para llevar la certificación para requerir la pensión. Son dos cosas diferentes. Y no solo eso, estamos trabajando, tiene que trabajar con impuesto interno, estamos pidiendo, estamos solicitando que todo el proceso sea digital para facilitar, para abaratar y darle rapidez, y que de parte del gobierno que lo analice, que todos los requerimientos de documentos oficiales no tengan costo. Pero además pudiera la misma AFP convertirse en agente de retención y retener el socialito. Eso es una cosa común. Podría ser. Ya ustedes saben que es una materia impositiva, que hay otra cancha. Eso puede ser así y agilizarlo así. Que simplemente... Pero el proceso sucesoral es una tasación, que sé yo. Entonces hay que pagarlo muchas veces de manera previa. Pero muchísimas gracias por la invitación.